Muy bien, entonces para empezar a hablar de la hidrodinámica, vamos a hablar de un concepto muy importante en fluidos que se llama flujo. Yo sé que hemos escuchado ese concepto. Entonces, ¿qué significa flujo? Flujo va a significar fluido en movimiento. Dentro de este fluido en movimiento o este flujo vamos a ver dos tipos de flujo. Vamos a ver, por ejemplo, este dibujito y este otro. ¿Cuál será la diferencia entre estos dos? El primero, ven como unas flechitas, unas lineecitas. A estas lineecitas, a estas las vamos a llamar líneas de flujo. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre esta figura y esta figura? Este de acá, las líneas de flujo van de forma ordenada. Si pueden ver acá. En este, las líneas de flujo se encuentran, van de forma desordenada. A esos dos tipos de flujo lo vamos a llamar flujo laminar y flujo turbulento. Voy a poner acá para que lo podamos entonces copiar. Este primero se llama flujo laminar. ¿Qué significa entonces el flujo laminar? Las partículas del fluido se mueven en trayectorias muy regulares y perfectamente definidas. Y el flujo turbulento, en el flujo turbulento, las partículas del fluido se mueven en trayectorias irregulares sin un orden establecido. ¿Listo? Entonces lo vamos a copiar. Este primero se llama flujo laminar. Entonces, el primero, flujo laminar, y el segundo lo vamos a llamar flujo turbulento. ¿Listo? Este entonces es el número 1 y este es el número 2. Muy bien. En este tema vamos a ver muchos tubitos o figuras pues como las que mostramos ahí, y entonces podemos ir comprendiendo las diferentes clases de flujo y cómo se comportan en este tipo de flujo, y cómo es entonces la velocidad de las moléculas. Muy bien. Después de que tenemos el concepto de flujo, vamos entonces a mirar uno muy importante que se llama caudal. Aquí lo tengo por acá escrito, caudal. Pero antes de caudal, vamos entonces a hacer como un resumencito. Miren acá, esta es una figura como de esas varitas de incienso que se prenden. En esta primera parte, ustedes me van a responder entonces, en esta primera parte, ¿qué tipo de flujo podría tener? ¿Laminar o turbulento? ¿Qué creen? Muy bien. Y en esta partecita de acá, ¿qué tipo de flujo creen tener? ¿Laminar o turbulento? Si dijeron en esta parte que es laminar, muy bien, chicos, anótense ahí un punto. Y dijeron en este turbulento, muy bien. Aquí entonces podemos ver que las partículas entonces están como un poquito irregulares o en desorden, y eso es lo que significa la palabra turbulento. Muy bien. Vamos entonces a dejar esto a un ladito y nos vamos entonces a dedicar a uno muy importante que se llama caudal. ¿Qué se llama caudal en física? El caudal en física va a ser la cantidad de fluido que circula a través de una sección de un tubo o de un ducto por unidad de tiempo. O sea que relaciona el volumen con el tiempo que se demora entonces en pasar por ese fluido, por ese tubo o por ese ducto. Pero a la vez entonces vamos a relacionar las siguientes magnitudes. De ahora en adelante, chicos, en física vamos a tener esto. Esta Q lo vamos a llamar caudal y me va a relacionar el área y la velocidad de ese fluido. Si ven acá, tengo acá, ven que de pronto hay una parte más grande y una parte más delgadita. Lo mismo que hemos hecho en clase como en el principio de Pascal. Entonces, toda el agua, todo el fluido que entra por esta parte del tubo debe salir por esta partecita de acá.
O sea que lo mismo que teníamos en el principio de Pascal. Vamos a tener que un punto 1 y un punto 2. Lo voy a poner entonces. Punto 1 y punto 2. O sea que en este punto 1 vamos a tener una velocidad 1 y vamos a tener una área ¿qué? 1. Y en este de acá vamos a tener una velocidad 2 y un área 2. Se me olvidaba, chicos, este que es Q, que significa caudal, también lo vamos a llamar, voy a ponerlo acá, Q, ¿de quién? De caudal, o de, también lo vamos a llamar así, gasto volumétrico. Listo. Por eso, cuando de pronto nos hablan o han escuchado hablar de situaciones particulares, sé que de pronto a alguien en las venitas o en las arterias, de no hacer ejercicio, de comer grasa, se le van quedando como sedimentos de grasa. Entonces, ¿cuál es el problema, niños? Que toda la sangre que entra por una parte de la arteria debe salir por la otra. ¿Listo? Y si por acá vamos a tener, como lo vamos a ver ahorita en un ejemplo, sedimentos de grasa, esta área va a ser como más pequeñita. Entonces les queda la pregunta, si el área es más pequeñita, ¿cómo creen que tenga que ser la velocidad para que toda la cantidad de fluido que entra por aquí salga? Listo, la vamos a resolver en el